Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este domingo 2 de agosto estamos ya en el 18º domingo del tiempo ordinario. Yo que ya lleva. Y la palabra de Dios se nos presenta por medio del libro de Isaías, capítulo 55, del 1 al 3. Así habla el Señor: vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabores y con manjares suculentos. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Queridos amigos, también esto es lo mismo que el Señor siempre nos presenta y nos vuelve a decir. Peyapomina peiponá, pecu emina lleva peyapojanguaisha siempre pe iponá, ¿verdad? Y entonces, anibeguilleti, vengan a tomar agua todos los sedientos, vengan aquí, coman gratuitamente la ración de trigo, y entonces vengan sin pagar, dice, todos tomen vino y leche. Pero va a si yo quiero, porque justamente aquí nos dice que en la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nosotros escuchamos la voz de Dios, evidentemente que las consecuencias siempre serán gratuidad. Gratuidad, gratis, la palabra gratis viene de la palabra gracia. Latín pego vaya a escribir gratia, y de la palabra gratia, de esta palabrita entonces, viene la palabra gratis, es decir, pego la ñande yara gracias hina. Añande oigo ya le cope ñande ñeme, pero a ti ñande yara gracias ahí lo mitad la oishala, y por ahí tereín va esa va peña de yara ojo cuagua lleva peña de cobebe, a omi ñande peña de ñeco de ahí. Cuando nos habla de gratuidad, queridos amigos, no quiere decir que nosotros no vamos a esforzarnos, a trabajar, a empeñarnos, al revés, sino que cuanto más ñandeña entender la ñande yara gracia o injaina a peñan de abetepe, entonces quiere decir que ya hay purupona beta, peñan de yara gracia ya huerecoa peoche cuabo de cueñan de buena, eso quiere decir. Y en la medida en que yo sé utilizar, y en la medida en que yo sé producir a favor de la comunidad, entonces peñan de yara gracia añetete oicota entero etea bemuana. Vamos a hablar más concretamente. Por ejemplo, dentro de una comunidad, la misma Biblia habla del diezmo, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros en el fondo hoy decimos a través de la responsabilidad social, por ejemplo, de una empresa, de una universidad. Siempre tiene que haber una responsabilidad social. También nosotros decimos de manera personal en el cristianismo que nuestras cualidades y nuestras lindas riquezas personales que Dios puso en nuestro corazón tenemos que también ofrecer al prójimo. Dios nos ha dado esa cualidad para poner al servicio de la comunidad y de las personas. Y entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y asimismo también, queridos amigos, que decimos en nuestra organización recibimos, es para poner al servicio de la comunidad, no al servicio del bolsillo del que está ahí al frente. Entonces que en vez de poner al servicio de la comunidad, peñan de yara gracia lleva, vaya ya poñande, allá, ñande mañana, ñande bolsillo, pe 100 millones de pueden de pe 20 millones de bebé, pe 80 millones de bolsillo, apenas y pona y ñande yara. Entonces la gratuidad, queridos amigos, viene en la medida en que nosotros entendemos este don gratuito, este don que es gracia de parte de Dios y que nosotros lo sabemos administrar. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.